presidencia. Esta vez nos toca recibir al candidato Pedro Castillo. Él es candidato por el partido Perú Libre, cuyo símbolo es un lapicito. Hay que decir, el candidato Castillo es además profesor, labor que nosotros siempre, por supuesto, reconocemos. Tremendo lápiz que tiene, nos está demostrando el candidato Castillo. ¿Cómo está, candidato? Gracias por acompañarnos esta tarde. Cuéntenos en dónde anda, lo veo que se está movilizando. Sí, muchas gracias, señorita periodista. Sí, estoy en el Callao, me han sorprendido los compañeros, los hermanos acá de Lima. Estamos en una caravana, un aproximado de 150 camiones, pero bueno, gracias. Vengo de la Macro Sur. Y un honor saludarle al pueblo peruano, ¿no? Hemos estado con la Macro Norte, la Macro Oriente, un poco agotados, pero eso es parte del trabajo. Muy bien, señor Castillo, esa es la campaña. Creemos importante que nosotros asumiendo el mandato, el 28 de julio... Vamos a pedirle... Señor Castillo, un ratito para respetar el formato. Yo le doy el tiempo y usted en un minuto nos cuenta qué cosa va a hacer en cada uno de los ejes. Así no nos distraemos y no nos dispersamos. Bueno, muy bien, está haciendo usted una caravana. Además, vemos que la está haciendo en movimiento, lo que es respetar las reglas de que no se aglomere la gente, que decía el señor Castillo ha pasado por la COVID. Bueno, le preguntamos primero, en un minuto, ¿cuáles son las propuestas de Perú Libre para el tema educación? Empezamos. Bueno, nosotros tenemos una matriz y lo que hay que plantear al país, no puede cambiar la educación, no puede plantear educación, empleo y seguridad a nuestro pueblo peruano si no hacemos un cambio estructural, como es el cambio de la Constitución. Cambiar la Constitución, eso significa que el 28 de julio, asumiendo el mandato, vamos a convocar a un referéndum nacional para que el pueblo le faculte al gobierno y en un plazo no menor de 6 meses instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Con esta Asamblea Nacional Constituyente gestar la primera constitución del pueblo peruano, la verdadera constitución. Habrá terminado los conflictos sociales, lo que se grita en la calle. Y con eso va a permitir no solamente hacer una lucha frontal contra la corrupción, no solamente desactivar el Tribunal Constitucional que ha archivado muchísimas demandas del pueblo peruano. Hecha la constitución, creemos importante que habremos recuperado los recursos estratégicos del país, habremos nacionalizado sus recursos como el gas de camisea. Lo otro es ver de qué manera, cuando tengamos recuperado la economía del país, darle un presupuesto no menor del 10% al sector educación. Perfecto, señor Castillo. Le pediríamos que sea un poquito más preciso sobre el tema. Ya dejó claro que va a tener una matriz distinta. Sobre esa matriz, ¿cuáles son sus propuestas para el sector trabajo? Bueno, para el sector trabajo, bienvenida a la empresa privada nacional, pero con reglas claras para nuestros trabajadores, ¿no? Vamos a revisar los contratos con las empresas transnacionales, hay que eliminar este saqueo que se está haciendo por años al país. Bienvenida a la empresa privada nacional. Vamos a reactivar la economía, dándole oportunidades a los micros y pequeños empresarios. Yo creo que el día de hoy es necesario ya enderezar al país. A partir del 28 de julio, con la finalidad de generar empleo, creemos importante de que lo que tenemos que garantizar es una vacuna de calidad para todos los peruanos para salir a trabajar y garantizando la salud. Yo creo que gestaremos esta oportunidad grande para trabajar. Muy bien, entonces ahora pasamos al tema de seguridad ciudadana. Vamos a trasladar la experiencia de las rondas campesinas y urbanas del país. Yo soy rondero, a mucha honra, aparte de ser maestro. Vamos a erradicar la delincuencia, organizándolo primero en los barrios y los delincuentes que son reincidentes, luego darles una oportunidad de trabajo. Y si son reincidentes, tenemos que llevar a construir puentes, carreteras, hospitales y hacer las grandes cuencas geográficas del país para hacerle productivos a nuestros grandes desiertos del país. ¿Esas son sus propuestas entonces, señor Castillo? ¿Podemos pasar a las preguntas? Sí, la escucho. Muy bien, señor Castillo. A ver, algunas cosas que nos gustaría precisar. Usted plantea claramente un cambio de constitución. En aquellas propuestas que hemos visto en otros países, en países cercanos, llámese Ecuador, llámese Bolivia, por ejemplo, Venezuela, los cambios de constitución han apuntado a que se perpetúen los intereses del propio presidente en curso. En esa constitución que usted plantea, por ejemplo, ¿cómo sabemos que no va a plantear una reelección a su medida? Usted, por ejemplo, está planteando sacar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, el único que se atrevió a hacer algo similar fue Alberto Fujimori. Bueno, este Tribunal Constitucional es elegido ¿por quién? Por un Congreso que no tiene sintonía con el pueblo, un Congreso totalmente delegitimado. Creemos importante que la Constitución tiene que tener color, olor y sabor a pueblo. Acá no va a gobernar solamente Pedro Castillo, Perú Libre. Acá la decisión la tiene que tomar el pueblo.
sus ministros, tiene que ser elegido por los propios sectores. Creemos importante que en un gobierno de Perú Libre no se está buscando el señor presidencial, sino trasladar el poder al pueblo. Entonces va a ser de engaño. De acuerdo, entonces va a ser un gobierno de democracia no representativa, sino directa. Usted va a someter a referéndum. ¿Cómo va a ser elegido un ministro por su propio sector? Por ejemplo, explíquenos cómo sería elegido el ministro de Agricultura. Lo tiene que designar los propios agricultores. Los maestros tienen que designar y proponer a un maestro, a su ministro de Educación. Pero señor Castillo, basta de ministros improvisados. De acuerdo. El gobierno llega, le tiene una deuda política, una deuda con sus amiguitos. Tú vas a ser ministro, bienvenido. Entonces, y el país, hay ministros que viven arriba de la vitrina y no conocen el país. De acuerdo, señor Castillo, pero usted ha formado parte del gremio de educación, un gremio partido que tenía intereses totalmente distintos, que lo llevó a tener una huelga de 75 días con cierta fracción de los maestros. ¿Cómo va a decirme usted entonces que los maestros van a elegir al ministro de Educación si no se pueden poner de acuerdo ni siquiera entre ustedes? No, los maestros estamos unidos, solamente que hay un cascarón de Patria Roja que ha terminado acabando con los derechos del magisterio, o el CEN de SUTEP de Patria Roja que vive de los huevos de oro de la derrama magisterial, sucesor de los maestros. Eso es no estar unido, pues, señor Castillo. Pero eso, ¿cómo te vas a unir con gente que no trabaja, con gente que no representa y vende la lucha de los trabajadores? Bueno, señor Castillo, parece que en su gobierno entonces algunos participarán y otros no tanto participarán. No es así. No podemos convocar a la gente que no sean productivos. Estamos hablando de los trabajadores, de las verdaderas organizaciones sindicales y populares, los colectivos. La gente que ve que de sus compañeros se derrama la sangre en la calle, abajo en el pueblo. Muy bien, señor Castillo. Yo le hago una última pregunta. Entiendo su planteamiento. Yo le hago una última pregunta. Entonces, todos los que usted considera improductivos o con los que no esté de acuerdo no serán convocados en su gobierno participativo. Van a ser convocados, vamos a ser escuchados. Y ahí tendremos que saber quién es quién. O lo queremos al país o estamos por amor al chancho, por amor al chicharrón. Muy bien, señor Castillo. Vamos a ver qué pasa. Usted ha saltado las encuestas con un 3% cuando no estaba y, hay que decirlo, está siendo escuchado en determinadas regiones del país. Vamos a ver si todas sus propuestas son responsables. Le agradecemos haber estado con nosotros, señor Castillo. Lo tendremos más adelante en distintos espacios en RPP. Hay que escuchar a todos los candidatos. Candidatos a la presidencia. En un 2x3. El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021.